Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, pediros disculpas porque no tenemos asiento para todo. Al final hemos sido un pelín cobarde al organizar este acto y en vez de haberlo hecho en la Casa de Cultura, lo hemos hecho aquí en el Palacio porque nos da un poquito de miedo. Y esto es lo que nos demuestra que en Miajada los socialistas no tenemos que tener miedo, que la gente responde y que están aquí. Entonces, me dicen por allá atrás que hable alto para que los que están allí fuera de pie también puedan escuchar. Entonces, lo voy a intentar y vamos a intentar todos los que vamos a hablar hoy, esta noche, y vamos a dar voces, sí. Decía que hoy es el comienzo, los socialistas no tenemos que tener miedo en Miajada, y hoy es el comienzo de ese cambio que se va a producir en Miajada el año que viene. Estas elecciones tienen que ser el comienzo del cambio en Miajada. Es decir, el cambio en Miajada van a empezar con las elecciones europeas del próximo domingo. Después de mí van a hablar Paco Torres, va a hablar Juanra y va a hablar Puri, que van a dar una visión de Europa, de lo importante que es votar el próximo domingo. No pasa nada, tranquilo. De lo importante que es votar el próximo domingo, y yo voy a dar mi visión, que por qué es importante votar el próximo domingo. Aparte de lo que nos estamos jugando en Europa, que nos estamos jugando mucho, y más en un pueblo como Miajada, que dependemos fundamentalmente del sector agrícola, de lo que son las ayudas de la paz, las ayudas tan importantes para los agricultores de nuestro pueblo, lo que son también las políticas europeas que tenemos que cambiar, porque estas políticas europeas que se han realizado durante estos últimos años, unas políticas neoliberales de recorte, donde Europa nos ha dicho, oye, hay que recortar, tenemos que recortar en educación, tenemos que recortar en sanidad, y el Partido Popular de España, con los ojos cerrados, ha hecho todos los recortes posibles y nos está llevando a una situación sin salida. Ellos nos hablarán después ya desde su óptica, Paco desde la óptica regional, Juanra desde su juventud como secretario de Organización de la Juventud Socialista y Puri como miembro de la Ejecutiva Federal y sobre todo en temas de igualdad, especialista en temas de igualdad, lo importante que es votar para Europa. Yo voy a centrar lo importante que es votar el próximo domingo porque tenemos que dar un mensaje a toda la sociedad de Miajada de que nos equivocamos hace 3 años, que los ciudadanos de Miajada nos equivocamos hace 3 años cuando decidimos cambiar esos gobiernos socialistas que habíamos tenido en Miajada desde el año 79 y decidimos cambiar en el año 2011 y poner un gobierno del Partido Popular en Miajada. Y los ciudadanos tienen que decir ya, después de 3 años, que hemos conseguido ese cambio al Partido Popular. Tenemos un pueblo triste, le estáis viendo, un pueblo tristón, pasas por las calles, una tristeza total. Pero es un pueblo triste, además, donde se están cerrando las empresas, donde se están cerrando los negocios, donde no va la gente a los bares. Es decir, una ciudad, un pueblo triste con las políticas que está realizando el Partido Popular. Decía el otro día el alcalde, que se ponía muy orgulloso en el meeting que dio aquí en Miajada, que estaba orgulloso sobre todo de ese polígono industrial. Polígono industrial que hicimos los socialistas. Polígono industrial que hicimos los socialistas. Que estábamos orgullosos y que era muy importante para Miajada la fibra óptica. La fibra óptica que antes de irse Guillermo del gobierno la había quedado preparado y adjudicado para que se ejecutase. Fibra óptica que por el tiempo lo han ejecutado ellos, pero que estaba el presupuestado en la legislatura pasada. Fibra óptica de los socialistas. Gas que llegó a Miajada, gas ciudad que llegó a Miajada con los socialistas. Inicialmente con unos depósitos y después todo preparado para que viniese el gas ciudad desde Don Benito. Al final no dio tiempo, ahora evidentemente cuando los socialistas en 2011 acabamos la legislatura, pues la obra se estaba ejecutando, no dio tiempo a llegar y ellos no han llegado. Entonces, esas son las 3, sobre todo las 3 cosas con las que está muy orgulloso el alcalde. Entonces esto nos da una sensación, un motivo para saber qué es lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular en Miajada. Decía también que estaba orgulloso porque habían bajado los impuestos. Claro, han bajado los impuestos. Ha subido el impuesto del agua un 20%. Ha subido el IBI un 10% en el 2011, un 10%, y ahora nos lo bajan un 1% y dicen que han bajado los impuestos. Es decir, al final tenemos un 9% de subida de impuestos. Es mentira. Al final todos lo sabemos.
Nos han bajado 2 euros en el impuesto de vehículos y nos han subido 25 o 30 euros en el impuesto del IBI. Y después el ayuntamiento con su política decía también que estaba orgulloso porque habían dado participación a los ciudadanos. Claro, han privatizado todo. El ayuntamiento antes que prestaba servicios gratuitamente de deporte, de cultura, de todas esas actividades que hacían los chavales y la gente joven, ahora se han hecho clubes, nos dan una subvención, pero hay que pagar. Ahora todo cuesta dinero. Y dice que estaba orgulloso porque se habían dado participación a la sociedad. No. Te has quitado un mochuelo del medio, te has quitado las cosas que hacíamos desde el ayuntamiento y al final ahora lo tiene que hacer la gente, pero los ciudadanos pagando. Y el que no tiene, pues no lo puede hacer. Y después yo creo que las cosas más graves que están haciendo, y ya lo hemos repetido bastantes veces, pero lo voy a volver a repetir, ellos no les gusta que yo lo diga, porque además se enfadan conmigo muchísimo en los plenos, porque lo estoy repitiendo continuamente, y es que cuando una cosa es verdad, pues hay que repetirla continuamente y todas las veces que hagan falta. Ellos están ayudando un poco, Miajada tiene 1.400 parados, y están ayudando muy poquito. Sabemos que desde el ayuntamiento todo no se puede arreglar, pero están ayudando muy poquito con sus políticas. Todas las políticas que están haciendo el ayuntamiento son todo adjudicaciones a empresas de fuera. Obras de diputación, empresas de fuera. Ahora están haciendo en la calle Sevilla, sabéis, una obra de 200 y pico mil euros, una empresa de fuera. Asfaltado de calle, los últimos 3 asfaltados de calle, valorados unos 400.000 euros, empresas de fuera. Hasta para podar árboles vinieron gente de fuera en un pueblo eminentemente agrícola como el nuestro, que evidentemente hay 200 o 300 o 1.000 o 2.000 agricultores que saben hacer ese trabajo muchísimo mejor. Y al final también lo contratamos con gente de fuera. Es decir, no creen en la gente de Miajada, no lo creen. Van a lo cómodo, a lo barato. Y yo lo digo muchas veces lo barato no es lo mejor. Lo mejor es que si al final tenemos aquí 1 millón de euros, que ese 1 millón de euros se invierta en Miajada. Ese 1 millón de euros que ha salido del impuesto de todos vosotros, al final se tiene que reinvertir en Miajada, haciendo obras en Miajada, contratando a gente de Miajada, contratando a los autónomos, a las empresas de máquinas de Miajada y contratando los materiales en Miajada. Y al final no están haciendo nada de eso porque ellos no les duele lo que está pasando. Yo muchas veces los digo que es donde viven ellos. Claro, seguramente ellos viven con otra gente que tiene menos dificultades que vosotros, con gente que seguramente no está parada, que tiene más dinero, y entonces pues no ven la realidad que tiene el pueblo de Miajada, no ven la realidad de todos los parados que hay en Miajada, de las dificultades que tienen los ciudadanos en Miajada, y por eso muchas veces es tan importante, como lo he dicho, aunque sea con contrato de 6 meses. Pero ellos... Un día le quise cambiar el domicilio y se cayó y agachó la cabeza. Bueno, eso ya lo sabemos lo que están haciendo, no creen en los ciudadanos de Miajada y en definitiva no están ayudando en nada a lo que son la recuperación de Miajada. Y después encima, pues hacen las cosas mal, uno se podrá equivocar, pero es que hacen las cosas ilegalmente, cosas que no habíamos hecho los socialistas nunca aquí en Miajada. En la vida, un gobierno socialista en Miajada había tenido unos reparos y unos informes en contra de la intervención de fondos del ayuntamiento, nunca en la vida, nunca. Y llevan ya 3. 3 por problemas económicos, por problemas de gasto, por problemas presupuestarios, 2 informes negativos de la interventora de fondos. Y después ya el acabose del todo es el follón que hemos liado, el follón que ha liado el equipo de gobierno con la adjudicación a deo de los árboles en Casada de Miajada. Una finca de 22 hectáreas de todos los miajadeños y que se ha adjudicado a deo a un empresario del sector de la fruta. Y al final, si no lo llegamos a denunciar los socialistas, pues la cosa hubiera seguido para adelante, porque iba la cosa para adelante después de esperar 6, 7... Mira que hemos sido prudentes y hemos sido nobles, porque estamos haciendo una oposición noble, no buscando tres pies al gato, sino estamos haciendo una oposición noble. Y al final, cuando ya hemos visto que era un imposible, que al final eran hechos consumados, hemos tenido que denunciar la situación. Y al final nos hemos encontrado con que había un informe negativo de la interventora de fondos, han tenido de marcha atrás, han tenido que hacer una revisión de oficio, y al final la broma pues nos va a costar 241.000 euros, unos 40 millones de pesetas, que va a haber que indemnizar a ese empresario porque ha puesto unos árboles con una autorización verbal del alcalde que no se puede hacer. Y eso nos va a costar 241.000 euros a todos los miajadeños y a todas las miajadeñas. Y ya para finalizar, para deciros también lo importante... Para finalizar, yo creo que tienen que estar viendo las cosas bastante mal. Yo creo que ellos tienen que tener encuestas. Sabéis que había una encuesta por Miajada. Seguramente nosotros no la hemos encargado, pues seguramente la van a encargado ellos. Tienen que estar viendo que las cosas no están bien. No están bien porque si no a mí no se me ocurriría la barbaridad que van a hacer dentro de nada
Bueno, ya han hecho una parte de barbaridad. Es decir, no hemos gastado 78 millones de pesetas en comprar una hectárea a 300.000 metros para trasladar el mercadillo de los sábados y los miércoles. Pero es que encima ahora nos vamos a gastar, que ya se han aprobado una modificación de crédito, 300.000 euros para hacer las obras para ese mercadillo. En definitiva, en los tiempos que estamos, 768.000 euros, 128 millones de pesetas para el traslado del mercadillo. Tan importante era eso. No se podía haber buscado otra solución. Al final, pues, quieren cumplir con una parte de su programa electoral. Han incumplido casi todo. ¿Os acordáis de aquellos 120 puntos del programa del Partido Popular? Lo han incumplido casi todo. Pero esto lo quieren cumplir, y a costa del dinero de todos nosotros. Entonces, en definitiva, yo creo, ante estas cosas, no nos podemos quedar callados. Después muchas veces nos vienen las lamentaciones. Es que no fui, no pude ir. Ellos siempre van a votar. No tenemos que hacer un esfuerzo importante el día 25, porque nos estamos jugando todo esto. Nos estamos jugando esto, nos estamos jugando que cambie el gobierno en Extremadura, que cambie el gobierno en España. Tenemos que dar un toque de atención al Partido Popular en España, a Rajoy. Tenemos que dar un toque a Monago en Extremadura. Y tenemos que dar un toque a Juan Luis y decirle, os quedan un año, os quedan un añito. Entonces, Juan Luis, que vas a perder las elecciones en Miajada ahora y que las próximas dentro de un año vas a perderlas nuevamente, porque no nos ha gustado el cambio que has hecho. A Monago le tenemos que decir el mismo mensaje, le tenemos que decir, no, lo estás haciendo bien. Y a Rajoy le tenemos que decir igual. Y eso es la única forma de decirlo, no es hablarlo en los bares, no es hablarlo por aquí, qué mal están las cosas, qué mal están, no sé qué, no sé cuánto, no. La única forma de hacerlo es yendo a votar el día 25. Entonces el día 25 hay que ir a votar, todo el mundo, aunque veamos estas elecciones muchas veces lejanas, que no son importantes, son, como os he dicho, importantísimas por todos los motivos que os he dicho. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo, todos los que estáis aquí, y a votar. Comentárselo a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros amigos, a vuestras amigas, lo importante que es a votar. Y si hay alguno que dice, es que cachen 10, que es que no lo veo bien, que no sé qué, animarle, porque la única forma de cambiar esto es yendo a votar el próximo día 25. Así que el día 25, todas a votar, y Miajada nuevamente será socialista. Muchas gracias. Os dejo con Paco Torres. Buenas noches, amigos y amigas. La verdad que, como bien decía Chicho, el cambio está próximo. Yo creo que el cambio ha empezado ya. Y el cambio va a depender de todos y cada uno de nosotros y de nosotras que estamos aquí. Nos queda un año para las elecciones municipales, pero nos quedan prácticamente 48 o 72 horas para ir a votar a las elecciones europeas. Y ahí es donde tiene que empezar el primer cambio. Mirad, hace 3 años yo creo que lo debemos de considerar como un accidente. Un accidente que pasó en Miajada, pasó en Extremadura, donde perdimos el ayuntamiento que había sido gobernado por los socialistas desde el año 79 y perdimos la Junta de Extremadura que había sido gobernada desde el año 83. Pero ese accidente le tenemos que recuperar. Y ese solamente se recupera yendo el día 25 a votar para enseñar los dientes y decir, ese accidente le reponemos los mismos que nos equivocamos, porque depende solo exclusivamente de todos y cada uno de nosotros. No depende de nadie más, no depende de nadie más. Mirad, el domingo montaron aquí como una especie de plazoleta de toros ahí en el ayuntamiento, eso lo van montando de pueblo en pueblo y se pone Monago ahí. Aquí estuvo Fernando Manzano y un amigo mío, Diego Sánchez, se ponen ahí un pinganillo y parecen como monologuistas, ellos van contando. Bueno, pues el monologuista de Monago va diciendo, ha cogido Puri el sainete de que hace 15 días presentamos una moción de censura y por lo visto el maquiavélico de Rubalcaba era el que le había dicho a Fernández Vara, tienes que presentar una moción de censura. Y nosotros estamos hartos de repetirlo. La moción de censura ni se la inventó Rubalcaba ni se la inventó Vara. Se la inventaron los ciudadanos extremeños y extremeñas que lo están pasando mal. Y solo y exclusivamente por ellos y por ellas fue por lo que los socialistas decidimos confrontar una alternativa de gobierno con Monago y con el Partido Popular. Ni Rubalcaba ni malos pensamientos. Es la confrontación de cómo se puede salir de la crisis de una manera, que es como lo está haciendo el Partido Popular, y cómo queremos los socialistas salir de la crisis. Y la diferencia, ¿sabéis cuál es?
fundamentalmente que nosotros pensamos en las personas, a nosotros nos interesan las personas, sus problemas, sus situaciones, sus dificultades, y al Partido Popular solamente le interesa la economía. Y ya el colmo de los colmos es que el otro día, cuando ha estado aquí Monago y Cañete, este personaje que cogió un puñado de cepellones para ponerlo, digo, hombre, se le va a caer hasta la tierra, ¿eh? Bueno, pues presume Cañete y dice: hoy vengo a anunciar aquí que he hecho una ley de comercialización agraria que va a permitir el despegue de la agricultura y de la ganadería en Extremadura. En ese mismo sitio tenía que haber dicho que él mismo, siendo ministro con Aznar, recortó las ayudas a la agroindustria y las eliminó de Extremadura y se las dio a los murcianos, y tuvo que ser el gobierno de Ibarra el que desde su presupuesto financió la arrocera y financió las 2 fábricas de tomate. Eso tenía que haber dicho Cañete. Eso tenía que haber dicho Cañete. También se le olvidó decir a Cañete, qué es lo que han hecho, la última jugada que le han hecho a Extremadura. Mira, yo ayer me quedé perplejo viendo Telemonago ayer a mediodía. Decía Canal Extremadura, dice: importante logro de Europa para la comunidad extremeña. Podrá financiar hasta el 25% a las ayudas agroindustriales. Yo digo, se debe de haber equivocado esta mujer que está diciendo la noticia. Claro, cuando hoy comparan la Gaceta, que es el periódico Extremadura, que es la Gaceta de Monago, porque además la ha comprado la Junta de Extremadura y la tiene a su servicio, ves la noticia. Menos mal que dentro de los matices hay otro periódico que es bastante más serio, que es El Hoy, y la misma noticia la cuentan de una manera y la cuentan la verdad. Y la verdad es que en Extremadura, hasta el día de ayer, y como consecuencia de la gestión del gobierno de Zapatero y del gobierno primero de Ibarra y después de Fernández Vara, cualquier industria agroalimentaria que se instalara en Extremadura se podía subvencionar hasta el 40% de la inversión. Hasta el 40%. Bueno, pues ayer estos venden como un logro histórico que van a subvencionar el 25%. Es decir, hemos perdido 15 puntos de aportación a la inversión en Extremadura, una vez más con el gobierno de la derecha en España y en Europa. Por eso es importante, amigos y amigas, que el día 25 vayamos a votar. Hay que cambiar estas políticas, hay que cambiar la troika, Puri, hay que cambiar la troika, hay que quitar los hombres de negro, hay que hacer una troika social, que pensemos en las personas, en las dificultades de la gente, que dejemos de pensar ya tanto en los bancos y en los banqueros. Yo creo que ahí hemos tenido que hacer un gran esfuerzo y ya está. Ahora tienen que devolverle y devolverle con creces, y tiene que repercutir en la economía diaria de todos y cada una de las familias de Extremadura. Y eso depende, amigos y amigas, solamente de nosotros, de nuestro voto. Nuestro voto vale igual que el de Botín, vale igual que el de Cañete. Y veréis, tenemos una gran dificultad, sobre todo para los futboleros. El día 24, la final de la Champions. O unos u otros estarán de fiesta, porque los dos aficionados no pueden estar. Pues vais a ver, los del PSOE, los votantes de izquierda, seguro que con la resaca se quedan en casa. Los del PP, aunque sea con la bufanda, van a ir a votar. Y a eso hay que rebelarse. Tenemos que ir, aunque sea con resaca, después de festejar el triunfo de nuestro equipo, a votar el domingo día 25. Amigos y amigas, es que depende de nosotros, solo exclusivamente de nosotros y de nuestro voto. Y tenemos que empezar a cambiar las políticas en Europa, porque hay que hacer como la pirámide, hay que empezar por el vértice de arriba, ir cambiando hasta la base. Y tenemos un año para cambiar todas estas políticas. Y el cambio empieza en Europa, y el cambio empieza el día 25. Mirad, Cañete venía el otro día presumiendo de que ha hecho la magnífica negociación de la paz. Os voy a contar dos detalles de Cañete. Cañete, la anterior vez que fue ministro, hizo una negociación en la Unión Europea distinta a la de ahora. Entró de ministro y habíamos acabado de reformar con un ministro socialista la agenda, haber negociado prácticamente la Agenda 2000. Y llegó Cañete y vio los papeles, y para que vosotros sepáis quién es el personaje, aparte de ser lo que es un macho machista, bueno, aparte de eso, es una persona muy inteligente,
es muy inteligente, es un hombre que piensa mucho en el empresariado, pero en sus empresas. Mirad, la mujer de Cañete es de los Domecq, los de la ganadería de Jandilla, los que sois toreros. Eso es de la mujer de Cañete y de sus hermanos. Pues en aquel borrador había por primera vez un párrafo que decía: todas aquellas explotaciones agrarias que cobren más de 30.000 euros serán penalizadas con un recorte de las ayudas. Y el bueno de Cañete, en la empresa que tenía en Extremadura, la convirtió en 7 empresas. Y ninguna cobraba los 30.000 euros de rigor. Ese es Cañete, el Cañete que ahora ha negociado la paz, esa magnífica paz, que al día de hoy sabemos 2 cosas, 2 solamente, de las que ellos presumen. Dicen: nosotros hemos conseguido para Extremadura, lo decía el otro día Cañete, que el tomate y el arroz sean productos acoplados. Y yo le digo a Cañete, porque se lo he dicho al consejero y se lo he dicho a Monago, digo, decirnos las cuentas de una vez, porque al agricultor le podéis engañar un mes, otro mes, otro mes y otro mes. Pero cuando llegue diciembre del 2015, la frustración del agricultor va a saber cuando mire su bolsillo. Y mirad, al día de hoy, en la reforma intermedia de la PAC, los socialistas conseguimos unas ayudas por haber sembrado tomate en esta zona, de media unos 1.500 euros por hectárea. Y por haber sembrado arroz, de media, unos 1.200 euros por hectárea. Con esa magnífica negociación que ha hecho Cañete, lo que sí sabemos seguro es que el tomate va a cobrar, en el mejor de los casos, 300 euros por hectárea. Y el arroz, en el mejor de los casos, unos 200 euros por hectárea. Porque hasta que lleguen a los 1.500 y los 1.200, no creo yo que lo vayan a hacer con el pago base regionalizado. ¿Qué es lo que ellos no cuentan? ¿Qué es lo que no está aprobado? Estamos hablando de mucho dinero para Extremadura y mucho dinero para productos importantes en un pueblo como este. Y eso es lo que tienen que decir y no ocultarlo. Porque si fueran legales, lo dirían antes de que la gente fuera a votar, para que la gente supiera lo que han hecho. Sin embargo, se lo van a callar, se lo van a guardar, porque en el momento que lo cuenten, mucha gente, muchos agricultores que posiblemente los voten, no los votarían. Y eso es también lo que nosotros tenemos que denunciar, porque no cuentan la verdad, amigos y amigas. Y cuando uno no cuenta la verdad es porque ni lo tiene claro, ni sabe cómo contarlo. Y por mucho que vengan aquí, se monten en las máquinas de tomate, se echen la foto, a la gente no la van a engañar. Mirad, en Extremadura tenemos una paradoja. La paradoja es la siguiente: gobierna Monago como si tuviera mayoría absoluta. Pero la culpa no la tiene solo Monago, amigos y amigas. La culpa no la tiene solo Monago. Monago está gobernando como si tuviera mayoría absoluta porque aquí hay 3 diputados de Izquierda Unida que desde el principio se conjuraron con Monago y no quieren que gobiernen los socialistas. Y esos son tan culpables como Monago de la situación que está ocurriendo en Extremadura. Y eso hay que decirlo alto y claro. Por eso yo os pido que vayáis el domingo a votar. Y además, os pido con mucha claridad que hagáis una apuesta por un voto útil. Votar a Izquierda Unida, votar a cualquier formación de izquierda es desperdiciar un voto. El único voto con posibilidades de triunfar, de cambiar las cosas en Europa, en Extremadura y en Miajada, es votando al Partido Socialista Obrero Español. Por eso, amigos y amigas, el día 25, el domingo, que no nos queda nada, nos tenéis que ayudar. Todos los que estáis aquí tenemos que salir como una verdadera convulsión hacia la calle y decirle a los que no han podido o no han querido venir la importancia de ir a votar el domingo y convencerlos de que vayan a votar. Y, lógicamente, decirle que hay que votar al Partido Socialista. Y yo estoy convencido que el cambio va a empezar el domingo, en Miajada y en Extremadura. Y vamos a llenar las urnas de puños y rosas socialistas. Así que, amigos y amigas, ánimo y a votar y a ganar. Mirad, le voy a ceder la palabra a una gran persona, a un gran amigo mío, él y su familia, además un chaval joven que representa a las juventudes socialistas de España y de Extremadura
y que va a ser próximamente eurodiputado. Juan Ramón, tienes la palabra. Da gusto poder decir esto, pero antes de empezar, como está lleno y hay gente que no puede ver atrás, si queréis pasar por aquí alguno, podemos aprovechar el espacio y así la gente que está afuera puede escuchar mejor. Si queréis pasar a alguien o si no, arranco. Venga, pasad. Claro que sí. ¡Vamos! Muy bien. Buenas tardes o buenas noches, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Decía que da gusto tener problemas como este, que tengamos un salón lleno de gente, de compañeros y de personas con ganas de cambiar la situación que hay en Miajada, de compañeros y compañeras con ganas de cambiar la situación que hay en Extremadura y lo que toca también ahora, que también es cambiar Europa. Por eso da gusto que tengamos precisamente problemas como este. Chicho, yo percibo buen ambiente. Yo percibo buen ambiente, ¿eh? Y qué gusto da poderse subir aquí a ti después de haber sido alcalde y poder hablar con la tranquilidad que tú hablas. Porque lo importante de la política no es solo cómo se gestiona durante el gobierno, sino es ser buena persona, ser buen compañero y poderte subir después a un atril y seguir siendo esa misma buena persona. Por eso, compañeros Chicho, de verdad, da gusto poder estar aquí. Muchos, precisamente, no pueden decir lo mismo. Y muchos de esos que no pueden decir lo mismo, quieren que todo esto, que ese logo, acabe desapareciendo. Y esta tarde, cuando entraba aquí, según pasaba, escuchaban mis oídos, que tengo buena escucha. Coño, si es el hijo, no es el padre, no, este no es Ramón Ferreira, este es el hijo, ¿eh? Y lo escuchaba. Y es verdad, soy el hijo. Y aunque a la derecha no le guste, aquí está hoy el hijo. Y estarán los nietos. Y estarán los hijos de los nietos. Porque este partido tiene 135 años y hará otros 135 que a algunos no les guste que estemos. ¿Y sabéis precisamente quién son los que no les gustan que estemos aquí hoy, con este salón lleno y dando guerra? A esos que están donde está Paco, en la asamblea, que cuando los ven moverse parece que van levitando 1 metro por el suelo, que se sienten victoriosos de esa moción y sienten que ya nada ni nadie les puede hacer daño, que están por encima del bien y del mal. ¿Sabéis lo que hicieron la noche después de la moción de censura esos amigos del Partido Popular? Se fueron de fiesta a un hotel. Y yo creo que lo menos que le podemos preguntar es qué tenían que celebrar. ¿Qué tenían que celebrar? Porque mientras los socialistas nos fuimos preocupados, mientras los socialistas nos fuimos ese día preocupados de la asamblea, porque no íbamos a poder empezar a cambiar desde el día siguiente la situación que hay en Extremadura, yo les pregunto si a esa fiesta invitaron a los 160.000 parados de esta región, si a esa fiesta invitaron a los 10.000 jóvenes que han abandonado estos 2 últimos años esta región, si a esa fiesta invitaron a los 18.000 extremeños que están esperando que les resuelvan la renta básica. Yo les pregunto si han invitado a esa fiesta porque a lo mejor se la hubieran aguado. A lo mejor le hubieran aguado la fiesta. Y eso precisamente era lo que queríamos cambiar. Eso precisamente era el gran objetivo que teníamos los socialistas. No permitir que hubiera ni un día más gente pasándolo mal y un gobierno mirando para otro lado. ¿Y sabéis por qué queríamos cambiarlo? Porque había supuestamente una mayoría de izquierda que podía hacerlo posible. Y yo respeto las decisiones de cada partido, pero también hay que pedirle a cada partido, y en este caso a Izquierda Unida, que asuma la responsabilidad de la decisión que han tomado en Extremadura. Porque han asumido la responsabilidad con su voto contrario a que la moción de censura prosperara,
a que los centros de urgencia que estaban cerrados en 15 días estuvieran abiertos. Porque con su no a la moción de censura han decidido que el transporte escolar, que ya no existía para algunas edades, pudiera volver a existir en tan solo 15 días. Porque han decidido con su no que esos 18.000 extremeños que estaban esperando que se les resolviera la renta básica, se pudiera resolver en 3 meses. Y han decidido con su no, en definitiva, que empezara a haber un proyecto de izquierda que pensara en los problemas de la gente y en solucionarlos desde ya. Y esa es la realidad que tenemos. Y probablemente a mi Miajada no haya venido Cayo Lara. Probablemente a mi Miajada no haya venido. Me juego como todo lo que queráis y quedan un día y medio a que no va a aparecer por Extremadura. Porque ese señor lleva toda la campaña electoral hablando de que el Partido Popular y el PSOE somos lo mismo. Toda la campaña. Y cuando ha visto lo que ha pasado en Extremadura, se le ha helado la voz. No le hemos vuelto a ver pelo en las televisiones. Y por supuesto no va a pisar Extremadura. Es ese señor, el coordinador de Izquierda Unida, cuando vino en esas elecciones municipales y autonómicas a Extremadura en el año 2011 y dijo, no pasarán ni por activa ni por pasiva, por el voto de Izquierda Unida no pasará a la derecha y no gobernará el Partido Popular en Extremadura. ¡Ay! ¡Ay! No, no vino él. Vino el Escobar. Vamos, dale. Sí. ¿Sabe lo que le podemos decir tanto a Llamazares como a Cayo Lara? Que el PSOE, ni por activa ni por pasiva, ha permitido nunca que la derecha gobierne ni en este país ni en esta región. Eso es lo que precisamente le podemos decir. Y eso precisamente... Efectivamente. Y eso es precisamente la situación que nos encontramos ahora mismo de cara a estas elecciones europeas. Primero, un problema de percepción. Un problema de que hay un partido, el Partido Popular, con la idea de que todo va bien. Decía el otro día la vicepresidenta del Gobierno que en qué país viven los socialistas, que ven las cosas tan mal. Y yo le pregunto, yo desde mi vivienda de protección oficial lo veo muy mal y mis vecinos están muy mal. Ahora, yo no sé Cañete desde su mansión de Jerez de la Frontera cómo lo ve. Si le pregunta a sus sirvientes o no les pregunta. Si en el barrio donde vive la gente lo pasa mal. Pues claro que es un barrio feliz. Nos ha fastidiado. Pero claro que están las cosas muy mal. Y eso es lo primero que hay, un problema de percepción. Y estoy seguro que no hace falta que salgamos de esta sala para saber cuáles son los problemas que tiene la gente. Porque la gente que estamos llenando esta sala somos los que tenemos los problemas. Somos los que los vemos. Somos los que los padecemos. Y estoy seguro que hay un acuerdo conjunto aquí, que el primer problema que tenemos es el desempleo. El desempleo, además, no de forma coyuntural. Mirad, yo he trabajado muchos años aquí en una empresa de Miajada. Y cuando hablabas hace unos años con la gente que se quedaba en paro, decía, bueno, me he quedado en paro, ya saldrá algo, voy a seguir buscando. El problema que tenemos ahora es lo que decía antes. Primero, 10.000 jóvenes en 2 años que se han ido de Extremadura, 10.000 jóvenes formados, que muy probablemente ninguno de ellos o muy pocos de ellos vuelvan aquí a esta tierra, porque hagan sus vidas fuera. Como muchos de ustedes las tuvieron que hacer seguramente, porque no había oportunidades. Y además tenemos un problema arraigado entre la población, entre los 45 y los 60 años, que muchos de ellos piensan que no van a volver a trabajar en su vida. Y eso es tremendo. Porque no hay alternativa ahora mismo precisamente para sus vidas. Y es precisamente lo que tiene que ocupar ahora mismo la política. La percepción de que eso es verdad o no. ¿O es que es mentira lo que hemos dicho de que los recortes en derechos están ahí en el día a día? Pues claro que es un problema que ve la gente precisamente. Que el problema de los recortes en la educación pública, en la sanidad pública, en las pensiones, en los servicios sociales, están ahí, patentes, la gente sabe que ahí es un problema. Y encima vemos a este señor presidente del gobierno, no, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es que hay que apretarse el cinturón. Apriéteselo usted, hombre, apriéteselo usted. ¿Cómo que hay que apretarse el cinturón? Ese es el problema. Esa es la situación precisamente que estamos teniendo ahora a nivel europeo. Y esa es la situación
que tiene que marcarse como prioridad uno para resolver el problema. ¿Y qué problema tenemos de cara a estas elecciones? Que la gente, cuando ve la política internacional, los periódicos, y ve el telediario, y ve a la Merkel, y ve lo que se está hablando precisamente en Europa, no percibe que se le estén solucionando esos problemas de los que estamos hablando. ¿Cuáles son las prioridades que marca ahora mismo Europa? Rescate financiero. Eso que hablamos del rescate de la banca. 1 billón de euros con B, que a cambio ha provocado 800.000 puestos de desempleo en 2 años en la Unión Europea. Ese billón de euros que le han dado las instituciones públicas a los bancos para rescatarlos, que ha provocado precisamente desempleo y millones de euros de beneficio en esa banca. ¿Cómo va a entender la gente que le está solucionando los problemas la Unión Europea? ¿Cómo lo va a entender? Esas exigencias de cumplimiento del déficit, el famoso cumplimiento del déficit de los países, que todos escuchamos y todos vemos en los periódicos y que tan raro nos suena, pero es precisamente lo que hace que nos ahoguen y que lo obliguen a los estados con esa excusa de que hay que cumplir el déficit, que hay que apretarse el cinturón. Eso es lo que está exigiendo la Unión Europea. ¿Y esas son las soluciones que necesitan los ciudadanos? No. Por lo tanto, no podemos ir a un debate de si Europa es necesaria o no, de europeístas o eurocépticos, porque en este momento, si no se le plantean alternativas a la gente, pues claro que es escéptica y no vaya a votar, porque no está percibiendo precisamente que se le esté solucionando los problemas. Y Europa no puede sobrevivir más de aquellos años en los que consiguió que prosperara y que se acabaran los años de guerra y que fructificaran los años de paz y que empezáramos a caminar juntos como una unión para que empezáramos a pensar en el bienestar de la gente. No puede sobrevivir más de eso, porque ahora es el momento de que empiece a sobrevivir de lo cotidiano, del día a día, y tiene que dar precisamente respuesta a todos estos problemas que estamos hablando. Por lo tanto, Europa sí, pero con cambio. No puede ser la misma Europa y tenemos que conseguir cambiar Europa. Y ese es el proyecto que llevamos los socialistas de cara a la Unión Europea. Y no voy a relatar todas las medidas que llevamos en el programa electoral, pero sí lo voy a resumir en 3 pequeños ejes. Eje número 1, resolver a corto plazo los problemas de la gente que peor lo está pasando. Ese tiene que ser la prioridad número 1 de la Unión Europea y no los bancos. Esa tiene que ser precisamente la prioridad número 1. Por eso los socialistas planteamos una renta básica de verdad, no como la de la Junta de Extremadura, de verdad, para la ciudadanía europea, para esas familias que se quedan sin recursos, que haya una institución como la Unión Europea que le diga a los ciudadanos europeos, a esos 500 millones de ciudadanos que representa, que cuando una familia se queda sin ingresos porque todos los miembros de su hogar están en desempleo y ya no entra dinero, que no hay que culparlos de nada, que hay que darle la solución y tienen derecho a vivir dignamente. Y eso es lo que planteamos los socialistas como medida número 1 para conseguir solucionar los problemas de la gente que más necesita las respuestas de la política. Por eso los socialistas planteamos un plan de empleo pensado en los parados de larga duración y otro plan de empleo pensado en los jóvenes para conseguir que esos miles de jóvenes que se han ido de la tierra vuelvan a la tierra. Y luego hablaremos de cómo se consigue hacer eso, porque esa es la gran pregunta. Pero Europa también tiene que pensar, y ese es el segundo eje, cómo vamos a conseguir que se construyan los próximos años de Unión Europea. Cómo vamos a aplicar un modelo productivo en el que todos los europeos entremos con trabajo y sostenible, además. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque el problema es que la Unión Europea tiene que empezar a marcar las prioridades de lo que queremos para los ciudadanos los próximos años. Y claro que se puede hacer. Y voy a esgrimir un planteamiento solo que me parece de vital importancia. La Unión Europea se gasta más o menos al año 500.000 millones de euros en pagar combustible a países del exterior. Es decir, la Unión Europea necesita todos los años comprar combustible del exterior para poder tener luz y para poder tener calefacción todos los ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, somos importadores de energía y eso nos da una gran debilidad política de la Unión Europea, porque eso precisamente es lo que nos impide exportar derechos fuera de la Unión Europea. Demostrar que el estado del bienestar que existe en la Unión Europea puede ser exportable a otros países del mundo donde no lo hay. Y eso precisamente es lo que conseguirá, si lo enfocamos bien, hacer un modelo productivo que equilibre la balanza. ¿O es que seguramente ustedes hablan mucho de lo que manda la Merkel en Europa?
Y es que es verdad que hay un desequilibrio de los países del norte y del sur ahora mismo, que ya es insostenible, en porcentajes de desempleo, en bienestar social, en inversiones en empresas. Y ese desequilibrio hace que sea insostenible precisamente los países del sur, España, Francia, Italia, Grecia, esos países con mayor porcentaje de desempleo, son los que están en el desequilibrio con los países del norte. Y hay una fórmula muy importante: si Europa necesita energía y nosotros necesitamos trabajo, ¿dónde está el sol? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde están precisamente las energías renovables? Nada más que los países del sur. Por eso queremos crear un plan Marshall importante de industrialización, destinado a aquellos países donde más desempleo tienen, que vaya apostando por las energías renovables, que consigamos que el sur de Europa sea el motor energético de toda Europa y que consigamos equilibrar la balanza en desempleo, en bienestar social, en inversión y en desarrollo industrial, porque también tenemos derecho a desarrollarnos industrialmente. Y esa es una de las claves. Y la gran pregunta que hay que responder, y ese es el tercer eje: ¿cómo vais a pagar todo esto? Hoy venía de un debate en Madrid sobre empleo y planteaba estas cuestiones. Y me decía la candidata del Partido Popular: eso es muy bonito, pero ¿cómo lo vais a pagar? Ahí está la gran diferencia. Ahí es donde radica la gran diferencia entre la derecha y nosotros. Es que lo que gobierna Europa es el Partido Popular Europeo, que tiene las mismas tesis que Rajoy y que Monago. Y ellos lo que quieren es controlar el gasto público, llevarlo a cero, que las administraciones no inviertan, que sean sostenibles y que paguen los ciudadanos recortando servicios. Y nosotros decimos que se pueden aumentar los ingresos precisamente, que el objetivo está en aumentar los ingresos. Y hay fórmulas para aumentar los ingresos. Y para nada son ajenas al día a día de la gente. Porque una reforma fiscal es necesaria precisamente. Y eso que suena tan ajeno de acabar con los paraísos fiscales, muchas veces habría hablado con alguien y dirá: eso de los paraísos fiscales, a mí me da igual si yo no tengo millones de euros. A mí eso no me afecta. Pues claro que nos afecta, porque paraísos fiscales es igual a millones de euros de grandes empresas que se van allí. Y eso es igual a grandes millones de euros que no se tributan, es decir, que no pagan precisamente a las arcas públicas. Y esos son millones de euros que van a las arcas públicas y son precisamente los millones de euros que sirven para pagar la sanidad, la educación, los servicios sociales y todos los planes de empleo que estamos hablando. Y esa es la gran propuesta que tenemos precisamente los socialistas, la gran propuesta para pagar todo lo que queremos hacer en Europa. Por lo tanto, queremos cambiar el rumbo de Europa. Tenemos el proyecto para cambiar el rumbo de Europa. Y estamos convencidos que con una mayoría de izquierda lo vamos a hacer. Pero mirad, y con esto voy terminando. En Europa tenemos el mismo problema que en Extremadura. Exactamente el mismo problema que en Extremadura. Cuando vayáis dentro de 3 días a votar, vais a encontrar en la mesa de la papeleta 41 partidos políticos. 41 papeletas distintas. La mayor parte de ellos se hacen llamar más de izquierda que nosotros. Y más modernos. Y más nuevos. Y se hacen llamar así, la mayor parte de ellos. Y yo os digo una cosa: yo no he tenido la posibilidad de debatir con los 41 partidos políticos. Pero sí he tenido la posibilidad de debatir con los 9 partidos políticos que más de izquierda se hacen llamar. Con esos partidos que dicen que son mucho más de izquierda que nosotros, mucho más modernos. Y esos partidos políticos que son los que precisamente todo el día se tratan de decir que somos lo mismo que el Partido Popular. Y en el debate les hice una sola pregunta, muy sencillita, nada complicada ni nada profunda. Si el Partido Socialista Europeo, después de estas elecciones, puede gobernar con el voto de tus parlamentarios, vais a votar que sí o que no. Ninguno de los 9 fue capaz de decirme que iba a votar al Partido Socialista. Ninguno de los 9. Por lo tanto, y lo decía Paco cuando terminaba su intervención, yo ya no apelo al voto útil, apelo al voto eficiente, porque no hay nada más eficiente, y como extremeños lo podemos decir, que votar al Partido Socialista, porque está visto, y está visto en Extremadura, que tener parlamentarios que se hacen llamar de izquierda en las instituciones no garantiza gobiernos de izquierda. Y nos estamos jugando precisamente todo esto. Y nos estamos jugando una cosa más. Y finalizo con eso, que también hay que tenerlo en cuenta. Si el día 26 de mayo Rajoy tiene un voto más que nosotros, apañados vamos. Apaga y vámonos. Porque ese señor que ponen en el cartel,
que aunque han procurado que no se vea mucho, yo le llamo el candidato marca de agua, porque si te pones a 3 metros... Pues si te pones a 3 metros, no sabes si el abuelo Heidi o qué es, porque no se le ve, le han puesto casi transparente. Porque ahora no quieren que se le vea, le están escondiendo. Pero es que ese señor es ministro de Rajoy, acaba de dejar de ser ministro. ¿Y sabéis lo que quiere Rajoy? Los quiere ganar por un voto y salir el día 26 a decir que la ciudadanía española ha apoyado a un ministro suyo, que está apoyando sus políticas, que está apoyando sus recortes y que tienen carta libre para seguir precisamente recortando, recortando y recortando. Y es precisamente lo que nos estamos jugando. Eso es precisamente lo que nos estamos jugando. Y compañeros y compañeras, nosotros no tenemos grandes plataformas de comunicación. Ya veis los medios que tenemos. Hemos vuelto al partido en estado puro. Se acabó los grandes escenarios y bonitos escenarios, pero mantenemos lo mejor, mantenemos esto, que sois todos vosotros, que somos todos nosotros, y yo os pido que salgáis fuera a la calle hoy, porque nos quedan 2 días, y en 2 días da tiempo a hablar con el primo que está en el paro y no quiere ir a votar, nos da tiempo a hablar con todos los vecinos que están cabreados y no quieren ir a votar, nos queda tiempo para hablar con toda la gente que lo está pasando mal. Y necesitamos que salgamos todos de aquí con ganas de pedirle a la gente que venga a votarnos, porque si votamos cambiamos esto, y si cambiamos esto volvemos a tener bienestar. Así que nada más, compañeros y compañeras, ánimo, fuerza y a votar el domingo. Os dejo con la compañera Puri, compañera de la Ejecutiva Federal. Nada más, muchas gracias. Buenos días, buenas noches ya, compañeros, compañeras. La verdad es que da gusto estar en Extremadura y da gusto estar aquí en Miajadas porque aquí hay partido. Se nota que el PSOE está presente en la vida de Extremadura, en el día a día de Extremadura. Y siempre da gusto venir aquí. Mirar, yo creo que tenemos que pensar en estos días, pensamos mucho en aquellos años en los que entramos en la Unión Europea, con gobiernos socialistas, en esos años donde Europa era un referente para todos nosotros y para todas nosotras. Pensábamos en Europa y pensábamos, bueno, con Europa nos irá mejor a España. Somos más pobres, tenemos menos derechos, tenemos menos democracia. Estábamos un poco acomplejados cuando entramos en Europa. Pero enseguida empezamos a pensar, a mirar a Europa y a hacer de este país un país importante y un país fuerte también en Europa. Empezamos a crecer, empezamos a mejorar nuestros pueblos y nuestras ciudades y empezamos a construir un estado del bienestar que sin duda ya no tiene nada que envidiar a otros países de la Unión Europea. Empezamos a hacer esa sanidad pública que tanto valoramos, esa educación pública. Nuestros hijos y nuestras hijas han ido a la universidad, nosotras y nosotros fuimos a la universidad, sobre todo las mujeres que estábamos fuera. Empezamos a construir los servicios sociales, empezamos a hacer leyes para que las mujeres fuéramos iguales a los hombres. Y todo eso lo hicimos con gobiernos del PSOE, con los gobiernos de Felipe González y con los gobiernos de Zapatero. Claro que lo hicimos. Y mirar, en los últimos años yo iba muchas veces a países de la Unión Europea y nos decían, oye, qué bien en España, ¿cómo habéis hecho eso de la ley integral contra la violencia de género? ¿O cómo estáis haciendo la ley de dependencia? O, jolín, España, qué avanzada, que habéis hecho un matrimonio para que se puedan casar las personas del mismo sexo, que también se quieren y también tienen derecho a casarse. Y eso pasó hasta hace unos años. Ahora, ¿sabéis lo que nos pasa cuando salimos fuera? Es que la gente pregunta qué está pasando en España. Y lo pregunta con indignación, con la misma indignación y con la misma tristeza que lo vivimos nosotros y nosotras cuando nos lo preguntan. Y tenemos que explicar que en España, en este momento, esta derecha está recortando y destruyendo todo lo que construimos durante tantos años los socialistas y las socialistas. Eso es lo que tenemos que explicar ahora y lo que sabe la gente.
Fijaros, yo siempre digo últimamente, vaya, cada vez que gobierna la derecha se manifiestan en toda Europa contra los acuerdos de la derecha. Salieron a manifestarse contra la guerra de Irak a la que nos llevó a Aznar. Salieron a manifestarse ahora contra la ley del aborto que quiere ponernos Rajoy. Cada vez que gobierna la derecha, este país, fuera de Europa, de España, se desprestigia. Incluso en estos días, fijaros, tenemos un candidato contra el que han salido todos los líderes europeos diciendo ¿dónde va este hombre con estas declaraciones tan machistas? Esto ya no tiene nada que ver con la Europa del siglo XXI, con la libertad, con la igualdad que queremos en esta tierra, en la Unión Europea. No ha salido a defenderlos ni los de derechas de Europa, solo ha salido a defenderle Rajoy, a decir que es el mejor, a pesar de que ha demostrado que lo que es mejor es que no vaya a Europa y mucho menos que represente a este país dentro o fuera de este país. Le tenían escondido y según le sacan ya no saben qué hacer con él y lo vuelven a esconder para que no veamos cómo es, ¿no? Él dice, cuando soy yo mismo, y dice, bueno, mejor que no te veamos cómo eres cuando eres tú mismo, ¿no? Porque cada vez que eres tú mismo la cagas, que es lo que hace y ha hecho durante toda la campaña. Y mirad, como os digo, ese es el problema que estamos viviendo en este momento y lo veis vosotros y lo vemos en cada sitio, una destrucción de todo lo que hemos construido durante tantos años. Y lo hemos construido con gobiernos del PSOE, pero lo ha construido los ciudadanos y ciudadanas de este país. Hemos peleado mucho y hemos peleado mucho para tener una educación pública y que la gente joven pudiera estudiar, pudiera formarse y pudiera vivir en nuestro país y en nuestra tierra. Y hemos peleado mucho también para que en este país la gente mayor, por ejemplo, tuviera buenas pensiones, viviera con dignidad y además tuviera una vida cuando envejecía que fuera una vida buena, saludable, con calidad. Y hemos peleado mucho por muchos derechos laborales de muchos trabajadores y muchas trabajadoras. Y hemos peleado porque todos, en las ciudades, en los pueblos, viviéramos mejor. Hemos estado peleando durante muchos años y, como os digo, en este momento todo eso lo está destruyendo el Partido Popular. Lo veis aquí, lo vemos en el día a día. Y ellos al final, ¿qué están haciendo? Pues mirar, yo creo que lo vamos viendo. Están poniendo como excusa la crisis para hacer lo que siempre quisieron hacer, que es un país desigual y un país donde los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y donde las mujeres no tengamos esa libertad. Han dicho, hombre, ya está bien, ¿dónde vais vosotras? Y por lo tanto, en ese dónde vais vosotras han decidido que nosotras ahora nos volvemos a la casa. Y así están haciendo, echándonos del trabajo con su gran reforma laboral, esta que está sirviendo para aplastar y para machacar a los trabajadores y las trabajadoras de este país. Y además quitando todas las guarderías, los comedores escolares, los transportes, la ley de dependencia. Al final, lo sabemos, cada vez que se quita un comedor escolar, cada vez que se quita la ley de dependencia, ¿quién se ocupa de la gente que necesita atención, que necesita que le cuidemos? Sobre todo las mujeres, porque además nos dejan sin empleo, ¿qué es lo que está pasando en este momento con esta derecha? Así que yo creo que mirar, que tenemos muchas cosas que trabajar y tenemos mucha tarea por delante. Y sobre todo tenemos el convencimiento de que el Partido Socialista tiene un proyecto radicalmente diferente. Antes estábamos hablando, lo decía Juan Ramón, lo hemos comentado, hay quienes están intentando en esta campaña decirnos una y otra vez que el PSOE y el PP son lo mismo. Hoy incluso decían, salió ayer Felipe González, está demostrado, ha salido Felipe González, está claro que lo que quieren es un gobierno del PSOE y del PP, una gran alianza. Y de momento el gran gobierno, la gran alianza que todos estamos viendo es la que han hecho aquí en Extremadura, Izquierda Unida y el Partido Popular. Esa es la única realidad, los únicos que están trabajando juntos. Nosotros estamos donde hemos estado siempre, defendiendo la igualdad de la gente y la libertad de la gente. Ahí es donde estamos y donde vamos a seguir estando, donde siempre ha estado el PSOE. Y veréis, como os decía antes,
al final, ¿qué le ha dado este Partido Popular, esta derecha europea y española a la gente? Pues a los trabajadores y a las trabajadoras esa reforma laboral, esa eliminación de todos los servicios, lo que nos ha dado es más pobreza. Es que incluso gente que trabaja, que tiene un empleo, no puede vivir con el dinero que gana. Eso es lo que nos ha dado el Partido Popular. Y a las mujeres, fijaros, hasta lo de la reforma de la ley del aborto, que es machista y clasista, porque lo que va a pasar en este país es lo que pasaba en el año 73 con Franco, que las mujeres que no tenían dinero para ir a abortar, o las mujeres que no tengan dinero para ir a abortar al extranjero, lo que harán serán arriesgar su vida y su salud, y eso lo dicen todos los médicos. Todos nos dicen, si habrá abortos de mujeres, el problema es que lo harán arriesgando su salud y su vida, y eso no lo queremos para este país. Este país ya está muy avanzado. Aquí cada uno, cada una, que tome la decisión que quiera sobre su cuerpo, que está en su derecho, y lo que tiene que hacer la administración pública es cuidar a la gente para que no ponga en riesgo su vida. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno y eso es lo que están quitando. A las mujeres han decidido que, como os decía, volvamos a ser dependientes, volvamos a casa y además que ellos ya decidirán sobre nuestro cuerpo y sobre cuándo somos o no madres o qué hacemos con nuestra vida. Fijaros, lo ha dicho este señor, ¿no? Cañete. Ha dicho que somos inferiores intelectualmente. Y claro, lógicamente, el que se considera superior intelectualmente se considera con la capacidad de decir qué hacemos o no hacemos las mujeres. Como él es superior intelectualmente, parece que es él el que tiene derecho a decidir sobre nuestra vida. Este señor, que como os decía antes, ha sido Cañete el Breve, porque ha sido candidato, le hemos visto muy poco. Le nombraron muy tarde, salió en el debate, quedó muy mal en el debate, como vimos todos, y al día siguiente demostró, siendo él mismo, que es un machista impresentable. A continuación... A continuación, este señor dijo que se iba a disculpar. ¿Y sabéis por qué se ha disculpado? No porque piense que es que no se sujeta. Pero ¿sabéis por qué se ha disculpado? No se ha disculpado porque piense que ha ofendido a las mujeres, que es lo que ha hecho, y a los hombres también, que piensan de otra manera. Se ha disculpado porque en Europa ha generado tal revuelo que en este momento está en cuestión que pueda ser comisario europeo, que era lo que él quería. Por eso se ha disculpado, porque tiene muchos intereses, porque no va ahí, no va a Europa para estar en el Parlamento Europeo, va a otras cosas. Y por eso se ha disculpado. Este señor, además, le hemos visto en estos días también decir cosas como ¿dónde viven los socialistas que no se han dado cuenta de la recuperación? Ayer vimos a la vicepresidenta del Gobierno también decir, yo veo a la gente feliz por las calles, ¿no? Y veréis, el problema es dónde vive este señor, efectivamente, dónde vive este señor. Nosotros vivimos con la gente porque somos la gente. Nos pasan las mismas cosas que le pasan a los demás. Yo el otro día, por ejemplo, que estuve en Jaraíz, después de un acto así, me decía una compañera mayor que estaba muy emocionada por su situación, me decía, yo tengo 2 hijos en paro y en este momento con mi pensión estoy manteniendo a mis hijos y a mis nietos. Y esa es la realidad de nuestra gente, de la gente que nosotros vemos y con la que hablamos en la calle. Y por lo tanto no nos pueden engañar con películas que no son ciertas, porque en este país mejorará la situación cuando mejore la situación de la gente, de esa mujer que vea que puede disfrutar de su vejez y vea a sus hijos y a sus nietos crecer con felicidad y con posibilidades, o de cualquiera de nosotros y de nosotras que veamos que no tengamos que enfrentarnos con situaciones de pobreza.
Y la situación cambiará cuando la gente mayor no tenga que pagar sus medicamentos, o cuando los jóvenes, en vez de tener que emigrar, se puedan quedar en esta tierra, en Extremadura, para trabajar y tener aquí su vida y su familia. Entonces ahí podrán hablar de que ha mejorado la situación económica. Mientras tanto, que no nos engañen, que de momento los únicos que siguen ganando dinero son los bancos, pero nosotros no nos enteramos de nada. A nosotros no nos llega lo bien que les va a ellos. A lo que nos llega a la mayoría de la gente es más pobreza, más desigualdad y menos estado del bienestar. Y eso es, compañeros, compañeras, lo que tenemos que combatir en estas elecciones y en las próximas elecciones. Y veréis, lo decía Juan Ramón, hay muchas propuestas que hemos hecho un inmenso trabajo para hacer propuestas que tienen que ver con la economía, con la sociedad, con la situación de los hombres y de las mujeres. Hemos hecho muchas propuestas que hemos enviado y hemos difundido. Hemos hecho un documento con 100 medidas para cambiar Europa. Pero lo más importante de eso, ¿qué es? Pues básicamente lo más importante de todo eso es que queremos construir una Europa que sea una Europa socialista, una Europa que piense en la gente y que trabaje sobre todo por la gente que peor lo está pasando. Eso es lo más importante. Y que queremos hacer una Europa que tenga posibilidades para decirles a los grandes empresarios, a los grandes bancos, basta ya de ganar dinero a costa de machacar a los trabajadores y a las trabajadoras, porque todos tenemos derecho a tener una vida digna. Veréis, antes también se comentaba, lo que ya no podemos soportar más en esta situación es que haya gente en este país y en muchos países que se lleva el dinero a paraísos fiscales para no pagar impuestos. Porque cuando no pagan impuestos, lo que nos quitan es nuestra sanidad, es nuestra educación, son los recortes que vemos, es el dinero que no tenemos para mejorar nuestra tierra, para mejorar las carreteras, para mejorar nuestros pueblos y nuestras ciudades. Y sabéis una cosa, que está claro quién puede eliminar esos paraísos fiscales, los socialistas. ¿Sabéis por qué no puede cambiarlos el Partido Popular? Porque se pasan el día yendo a los paraísos fiscales, porque tienen intereses muchos en los paraísos fiscales. ¿Cómo van a cambiarlo si son usuarios de los paraísos fiscales? Pero es muy importante. ¿Sabéis cuánto empleo se puede crear con 1 billón de euros? Casi ni nos lo podemos imaginar de la cantidad de dinero que es y de lo que sería para la gente que vive en la Unión Europea y lo que sería para España. Pues eso es lo que tenemos que conseguir. A mí durante estos días me han preguntado muchas veces, ¿y de dónde vais a sacar el dinero para crear empleo, para invertir, para hacer política social en Europa? Pues de los que tienen dinero, de los que más tienen, que son los que tienen que pagar. De ahí es donde tenemos que sacar el dinero y lo podemos hacer si gobernamos en Europa y si gobernamos en España. Mirar, también en estos días se habla de... Bueno, es que decía, ¿no?, Cañete, es que ustedes hablan de cosas que no tienen que ver con Europa. En Europa solo tiene que ver con la economía, algo con la industria, un poco con la agricultura, ¿no? Pero esto de lo social y tal no tiene nada que ver con Europa. Es mentira, nos quieren engañar. Todo tiene que ver con Europa. Nosotros lo que queremos es que no haya troicas, queremos una troika social, queremos una troika que vaya a controlar que los gobiernos, cuando reducen el presupuesto y hacen recortes, no es a costa de la pobreza infantil o no es a costa de la pobreza de las personas mayores. Para eso tiene que haber gente que venga de Europa, para controlar que la gente no es cada vez más pobre. Para eso necesitamos a Europa. Por eso lo que os digo es que no hagamos caso de esas cosas, de que eso no tiene nada que ver. Nosotros queremos que todos los europeos y las europeas tengan un salario mínimo, una prestación por desempleo, que tengan servicios sociales, servicios sanitarios. Y eso queremos llevarlo y que se hable de eso en Europa. Y que también además se hable, porque de eso me ocupo un poco, de las mujeres y de la igualdad de las mujeres.
que las mujeres no sean más pobres. El otro día visteis que salía una foto de Rajoy con los grandes empresarios de este país. Eran todos hombres, son los más ricos, ¿no? Si hiciéramos una foto de la gente más pobre, aquí habría muchas mujeres. Aquí estamos muchas esta noche. Es que en el PSOE siempre somos muchas mujeres. Así que para eso también queremos que Europa ayude a esa situación, a resolver la desigualdad, que las mujeres tengan el mismo salario que los hombres, que cobren lo mismo y que tengan toda la libertad también para decidir sobre su vida, que protejamos a las mujeres también de la violencia de género, a todas las mujeres de Europa, que las apoyemos, porque todavía, fijaros, en la Unión Europea el 30% de las mujeres dice que sufren violencia. Es mucha gente, ¿no? Merece la pena que hagamos cosas en Europa para ayudar a las mujeres que sufren violencia. Por lo tanto, todo eso son nuestras propuestas, que las vamos a llevar a Europa y además, os diré más, los socialistas y las socialistas tenemos mucho que decir allí, porque muchas de esas propuestas ya las pusimos en marcha en nuestro país y ya sabemos cómo hay que hacer las cosas, aunque ahora haya venido el PP a cargárselas y a quitarnos esos derechos. Así que, compañeras y compañeros, amigos, amigas, como es muy tarde, voy a ir cerrando esta intervención, a pesar de que os diré que estoy encantada de estar aquí. Y sobre todo, intentando deciros, ¿no?, algunas cosas de las que se están diciendo estos días y que realmente creo que tenemos que rechazar y que decir que no lo queremos. Veréis, en estos días estamos oyendo de todo, estamos oyendo al Partido Popular intentar, como os decía antes, llevar esa idea, y a algunos otros partidos, esa idea de que el PP y el PSOE no somos lo mismo. Hasta el PP lo está diciendo, porque sabe que así hace daño al PSOE, sobre todo. Y yo creo que con las cosas que hemos hablado esta noche, con las cosas que hablamos habitualmente, con nuestra historia, está claro que no tenemos nada que ver, que nosotros estamos por una Europa y por un modelo en igualdad, que lo que queremos es que la gente tenga cada vez mejor salario, cada vez mejor pensión, cada vez más derechos. Y eso es por lo que hemos trabajado siempre. Y el Partido Popular lo que está haciendo, como os decía antes, es quitarnos esos derechos, y no por la crisis, sino por su ideología, que es la que hace que quieran quitarnos todo el tiempo esos derechos. Pero también estamos asistiendo a algunas cuestiones. Mirad, el Partido Popular tiene un eslogan que dice algo así de «nos jugamos el futuro». Y yo siempre digo, claro, el futuro, ellos se juegan el futuro de sus negocios, de sus paraísos fiscales, de los sobresueldos, por cierto, probablemente en algo se la juegan. Los que nos jugamos el futuro somos nosotros y nosotras, y nos jugamos nuestros derechos, nuestra libertad, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras guarderías, nuestros servicios sociales. Eso es lo que nos hemos jugado con el Partido Popular cuando ha gobernado o cuando gobierna en Extremadura, en España o en Europa, o cuando gobierna aquí en Miajadas. Eso es lo que nos jugamos. Por lo tanto, los que tenemos más interés en ir a votar somos nosotros, porque lo que tenemos es nuestro voto, y es muy importante. Ellos quieren que no vayamos a votar, que la gente no se mueva. Nosotros queremos que la gente vaya a votar, que vaya a votar todo el mundo, porque pensamos que es democrático y que es bueno, y que vayan a votar la gente para defender eso que tiene, eso que tenemos y que nos están quitando. Así que si el día 25 tenemos una oportunidad, es de parar al Partido Popular y parar a esta derecha. Y lo vamos a parar para parar la reforma laboral y para parar la segunda reforma laboral que quieren hacernos y que están pendientes de hacerla según pasen estas elecciones. O para parar ese recorte en sanidad o en educación, o para parar ese ataque brutal a la libertad de las mujeres que quieren hacer en este país. Para todo eso tenemos que ir a votar, y también tenemos que ir a votar porque Europa es muy importante para España,
Somos el sur de Europa y la derecha lo que quiere es un sur pobre y un norte rico. Y nosotros queremos una Europa solidaria, que piense en Extremadura, por ejemplo, pero que tenga como objetivo que los ciudadanos, la gente de Extremadura, tiene que vivir con igual de riqueza, igual de crecimiento que la gente de Alemania. Y que si en Extremadura hay gente que tiene dificultades, tiene que haber apoyo mayor de la Unión Europea. Esa es la Europa que queremos nosotros. No queremos una brecha entre el norte y el sur, no queremos una Europa que haga lo que está haciendo en este momento la derecha europea, empobrecer a España, Portugal, al sur de Europa. Eso no lo queremos. Queremos trabajar juntos, solidariamente y en igualdad. Y veréis, todo eso es lo que tenemos que parar el 25. Así que para acabar, diré que vamos a darles algunas malas noticias al Partido Popular y especialmente al señor Cañete. La primera que me gustaría dejarme que me quede satisfecha es que las mujeres votamos y le vamos a decir que no a su machismo. No queremos tipos rancios diciendo barbaridades machistas. Así que creo que esa es una mala noticia, porque no tengo duda que la mayoría de las mujeres y de los hombres que creen en la igualdad y que creéis en la igualdad, vamos a votar al PSOE y vamos a decirle no a Cañete por su machismo, aunque solo sea por eso. Y por supuesto también creo que la siguiente es que el día 25 vamos a ir a votar todos los hombres y todas las mujeres que queremos que este país sea un país mejor, un país justo, un país solidario, un país que piensa en la gente que sufre y que necesita todo el apoyo de los demás. Así que mucho ánimo, nos quedan 2 días y vamos a por todas. Bueno, muy bien, estupendo todo. ¡Qué calor! Esto pinta bien, señor. Este pueblo pinta bien.